Buenas tardes, esta es la materia de filosofía del derecho. El tema de hoy va a ser la filosofía de Platón y Aristóteles. Platón prefiere la investigación metafísica y moral. Aristóteles, por el contrario, se interesó por los estudios naturales y físicos. Mientras Platón es un contemplador de ideas, Aristóteles es un observador de la naturaleza. Para Platón, la mente humana posee nociones eternas, inmutables y anteriores a la experiencia de la vida. Él las llamó ideas o arquetipos, que están por encima del mundo sensible y solo pueden ser captados por la razón. Pues, por ejemplo, la idea del bien. Platón en este sentido señala que nosotros ya traemos ideas desde antes del nacimiento. Esas ideas les llama ideas o arquetipos. Aristóteles, por su parte, empieza con la observación de los hechos y seres reales para, mediante abstracciones y generalizaciones, llegar al concepto o idea de las cosas. El pensamiento político y jurídico de Platón. Platón realizó un libro que se llamó La República. Es respecto del estado ideal. Solamente a la luz de una filosofía podría alcanzarse la justicia en las relaciones sociales y políticas. Los males sociales terminarían cuando los filósofos sabios lleguen al poder. Él decía que lo ideal era que los filósofos sabios asumieran el poder. Señalaba que en un análisis profundo del alma humana, de los factores que intervienen en su formación, su conducta y su destino final. De aquí que todo el sistema político expuesto por Platón en la República se resume en una teoría metafísica sobre la naturaleza, función y destino de la sociedad humana. Él decía o más bien proponía una política ideal estableciendo un paralelismo entre el Estado y el hombre. Compara el Estado con el ser humano, considerando su estructura y funcionamiento semejante al hombre individual, lo que llevó a Platón a proponer tres estamentos sociales o tres clases sociales. Uno decía que parte del alma racional. En el estamento social eran sabios y ciegos, o sabios y gobernantes, perdón. En el elemento social, o estamento social, o clase social, la virtud de esa clase de los sabios o gobernantes era la sabiduría y la prudencia. Su función era gobernar y dirigir al Estado. Luego, el alma irascible estaba compuesta por la clase social de guerreros o guardianes. Su virtud propia era la valentía y fortaleza, y su función era defender al Estado. Luego viene el alma concupiscible. El alma concupiscible estaba integrada por los agricultores, artesanos y comerciantes. Su virtud propia era la templanza y frugalidad. Su función era sostener económicamente al Estado. El Estado para Platón debe de ser un hombre en grande y que analógicamente a él debería tener una mente para que lo dirija, un valor o fortaleza para que lo proteja y un apetito equilibrado con la virtud de la templanza para que lo impulse a buscar la satisfacción de sus necesidades. Las leyes. Para Platón, la auténtica justicia no se plasma en las leyes de los pueblos, ya que estos son ordenamientos empíricos, que como todo lo del mundo sensible son imperfectos. La perfección solamente se da en las ideas puras y espirituales. Afirma que el derecho positivo se conforma a través de la evolución de las instituciones sociales. Este derecho es confuso, contradictorio y deficiente, ya que un derecho completamente justo no existe en la realidad de la experiencia, sino en el mundo espiritual cognoscible, solo racionalmente. Las leyes deben de buscar el bien común y no solamente lo que le conviene a una clase privilegiada. La justicia para Platón consiste en la armonía o equilibrio que debe de existir entre los diversos estamentos o clases sociales que componen el Estado.
El hombre justo es, pues, aquel que realiza la integridad de los valores y de las virtudes. La justicia es, para él, la unidad que mantiene el vínculo, la concordancia y la armonía entre los hombres de una sociedad. La justicia mantiene las variantes del alma, sabiduría, valor y templanza respectivamente. Asignará a las castas sociales gobernantes o filósofos, defensores o guerreros y artesanos, agricultores y comerciantes. Además, el paso de una clase social a otra era solo por aptitudes o capacidades y por la práctica constante de las virtudes, exigiéndose para llegar a filósofo gobernante un aprendizaje de muchos años. La justicia resplandecerá en un estado cuando cada casta, al conducirse conforme su propia virtud, haga posible una relación armónica basada en la prudencia y el valor y la templanza. El ideal político platónico, la del gobierno de los sabios, o sea, la aristocracia del espíritu. Él decía que el mejor gobierno era el de los filósofos. En esta cuestión del ideal político tenía que ver la educación, que él decía que un sistema pedagógico que cultive las virtudes físicas y espirituales del hombre. El hombre justo puede ser definido como el hombre sabio, templado y valeroso. La abolición de la propiedad privada y de la familia, como otro de los puntos de la política. Decía que, o más bien prohibía que las dos clases superiores, o a las dos clases superiores, el matrimonio y acumulación de riqueza, con lo que también se evitará el afán de lucro y la ambición de poder. Respecto al derecho natural, decía que estaba por encima de las leyes y de las sentencias de los tribunales humanos. Hay criterios mucho más altos, ideas de validez absoluta. En su idea de justicia, con todas sus connotaciones y consecuencias, debe ser tomada como un modelo o arquetipo para el legislador, para el juez y para el ciudadano. La idea de Estado señalaba que como medio propicio al pleno desarrollo del individuo, porque la vida humana solo puede alcanzar su fin último en el seno de la ciudad, y la ciudad tiene como misión primordial hacer virtuoso al hombre, creando las condiciones necesarias para su perfeccionamiento. El bien común lo tenía como criterio principal para la actividad política. El postulado fundamental en el de la subordinación inflexible de las partes al todo y por tanto de las clases sociales y de sus miembros al bien común de la sociedad. Luego viene lo que es la doctrina jurídico-política de Aristóteles. Aristóteles, ya habíamos visto, parte de la naturaleza de las cosas mismas, comenzando con la observación de los hechos y de la realidad existente, para llegar al concepto universal y para alcanzar lo ideal en el sentido racional. En el sentido de racionalidad, o sea, ideas universales, debe arrancar de la realidad sensible y empírica. Todas las cosas existen para un fin y a él se enderezan, alcanzando su perfección en cuanto cumplen su propio fin. Respecto de lo que era el ciudadano y la polis o la ciudad, en los seres humanos culmina la finalidad del mundo, porque ellos también se dirigen a su finalidad, pero con conciencia y libertad. El hombre es un animal político cuya finalidad y perfeccionamiento son realizados siempre en el seno de la sociedad. Solo en la polis podremos alcanzar nuestro desarrollo espiritual adecuado y disfrutar de una vida bella y feliz. El individuo aislado no es autosuficiente para conseguir su felicidad y al margen de la civilización están las bestias y los dioses. Él decía que el ser humano en la polis es donde podía obtener el mayor de los satisfactores, que si se alejaba de la polis, que iría a vivir como ermitaño en la punta de la montaña, eso era nada más de las bestias y los dioses. El ideal clásico del hombre era que era un ciudadano libre, bien integrado y con una meta, vivir bien. Para alcanzar esta meta se necesita la educación. Su doctrina política consistente en buscar lo mejor y aprovechar lo que se tiene.
Ideas acerca de la justicia. La justicia, él decía que era un equilibrio sin el cual sería imposible el mantenimiento del orden social. En este mantenimiento del orden social tiene que ver la ética y la virtud. El sentido práctico, en el sentido práctico, las dos vinculadas con los deberes concretos del hombre y no así con los ideales que le impulsan a actuar. La preocupación principal de Aristóteles era la consecución de la felicidad. Él decía, pleno desarrollo armónico de la parte más noble del ser humano, su parte racional. La razón debe de gobernar la conducta humana y establecerla en un justo medio. La virtud en general, la exacta determinación racional de los fines a cumplir. Gracias a la prudencia, la conducta humana se ajusta al justo medio entre los dos extremos siempre perniciosos. El valor o valentía está en el justo medio entre la cobardía y la temeridad. La justicia, una virtud social que obliga a todos a respetar el bien ajeno. La justicia es cosa de la ciudad, ya que la justicia es el orden de la comunidad civil, que consiste en el discernimiento de lo que es justo. Él divide las clases de justicia. Hay una justicia universal, que es el conjunto de todas las virtudes que se refieren a la comunicación y relación social. Hay una justicia particular, cuya observación es exigida por la ley. La justicia particular se manifiesta bajo las siguientes formas. Justicia conmutativa, cuando se trata de intercambio de cosas y bienes, exigiendo igualdad. Justicia distributiva, se refiere al reparto de ciertos bienes entre determinadas personas atendiendo a sus merecimientos y méritos. Se basa en la proporción. La justicia legal, la justicia común a todos los pueblos, la justicia escrita y la justicia no escrita eran otros tipos de justicia que Aristóteles hablaba de ellas. Luego habla de lo que es la equidad, lo justo, natural. La equidad no es exactamente lo mismo que la justicia, tal como ha establecido la ley positiva en la justicia legal, solo que bien examinada vemos que es superior a lo justo legal, porque la equidad es la expresión de lo justo natural con respecto al caso particular. O sea, la equidad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es tener una medida por ejemplo, si yo soy la autoridad, no puedo poner un tributo de 1,000 pesos para todos, porque es justo, todos van a pagar lo mismo. Pero no es equitativo, porque la equidad tiene que ver con que hay personas que a lo mejor van a poder pagar eso más o hay personas que no van a poder pagarlo. Las leyes son generales, pero en los hechos existen casos que no están comprendidos en la ley estricta y dan lugar a ciertos vacíos o lagunas de la ley que serán llenados precisamente gracias a la equidad. El derecho positivo y el derecho natural. Las leyes positivas tienen su origen en la voluntad del legislador, es la ley escrita, la que hacen los hombres. El derecho natural tiene que ver con lo justo por naturaleza. La naturaleza de las cosas sí es independiente de las leyes positivas y de las resoluciones de los hombres. En lo que se refiere a la doctrina del Estado, el Estado está compuesto por elementos diversos, cuyo origen está en la familia. Una vez formada la ciudad o polis, tiene que ser una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Desde el nacimiento, los hombres están señalados unos para estar sometidos y otros para gobernar. Los esclavos eran incapaces de gobernarse a sí mismos, económicamente eran imprescindibles para la polis. El ser humano está destinado naturalmente a formar parte de la sociedad. El hombre que no necesita vivir en la sociedad es un bruto o es un dios. La sociedad es un hecho natural porque el hombre es un animal político. La sociedad debe de velar por la educación, el Estado es anterior a los individuos y prácticamente esa es la idea de Aristóteles respecto de la polis. Buenas tardes y cortamos aquí.